Dominio. Henry y Eve caminaban uno al lado del otro, en dirección a la ciudad de Flaxan. A medida que avanzaban por el extraño terreno, no podían dejar de notar las marcadas diferencias culturales que los rodeaban. ¿Cómo te sientes, Eve? Preguntó Henry suavemente. Ya estoy bien. Ya no me duele tanto el cuello. Me alegro de oírlo. Cuando entraron en la ciudad, Henry notó algo inquietante. Había varias razas alienígenas entre los flaxanos, claramente esclavizadas. Llevaban ropas andrajosas y las manos atadas con cadenas. Henry y Eve destacaron inmediatamente. A diferencia de los demás, vestían ropas limpias y se movían libremente, sin cadenas ni signos de sumisión. Henry odiaba la forma en que la gente los miraba. La atención le erizaba la piel. Se detuvieron frente a un alto edificio de Flaxan. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Eve preguntó. Ya lo pensaremos, respondió Henry con calma. Se quedaron allí, hablando de estrategia, mientras pasaban docenas de flaxanos. Entonces, de la nada, surgió un grupo de soldados armados y les cerró el paso. Los soldados gritaron algo en su lengua materna, pero ni Henry ni Eve entendieron nada. No creo que les caigamos muy bien, murmuró Eva, con los puños cerrados, dispuesta a luchar. Henry flotó en el aire delante de ellos. Algunos flaxanos parecían sorprendidos, otros ni se inmutaron. Podemos hacerlo por las buenas, o por las malas. Tú decides, advirtió Henry, poniéndose en posición de combate. Los flaxanos optaron claramente por la vía dura. Abrieron fuego. Cientos de ráfagas láser iluminaron la calle. Eve se escudó al instante, pues para ella aquel nivel de ataque era un juego de niños. Henry se lanzó hacia adelante y atravesó el grupo con facilidad, derribándolos uno a uno. Finalmente, avanzaron y encontraron lo que parecía un bar local. Espera aquí. No tardaré, le dijo Henry, entrando. No me dejes aquí fuera para siempre, replicó Eve, cruzándose de brazos. En el interior, los flaxanos comían y bebían extraños alimentos alienígenas de aspecto francamente repugnante. Otras especies alienígenas trabajaban como esclavos, sirviendo bebidas y limpiando el suelo. Henry se acercó al mostrador, atrayendo las miradas de todos. Se detuvo ante el camarero y le preguntó, ¿puede ayudarme? Busco a alguien que hable mi idioma. El camarero miró a su alrededor y se echó a reír, como si estuviera montando un espectáculo. Todos, mirad al turista perdido. Henry suspiró y se marchó, cada vez más irritado. ¿Ha habido suerte? Preguntó Eve desde fuera. No, murmuró. Sigamos adelante. Tarde o temprano encontraremos a alguien que pueda ayudarnos. Henry le rodeó los hombros con un brazo y reanudaron la marcha. Antes de llegar lejos, Henry notó algo alarmante. Un ejército se acercaba por tierra y por cielo. Al menos 18.000 soldados flaxanos. Tanques, jets, soldados blindados, buques de guerra voladores, era una respuesta militar en toda regla. Nos han estado siguiendo, gruñó Henry. ¿Otra vez? Eva suspiró. Me cansé de jugar limpio. Tengo que acabar con esto ahora, dijo Henry. Espérame ahí arriba, señaló a lo alto de un edificio cercano. Bien, pero no tardes mucho. Eve voló y se sentó en el borde, observando desde arriba. El ejército lino se acercaba. Un jet chilló por encima, disparando misiles. Henry rechazó uno y lo estrelló accidentalmente contra el bar que tenía detrás. «Bum, dijo Henry con una sonrisa de satisfacción. Luego se puso en marcha. Una a una, atravesó las naves enemigas, agujereando sus cascos y convirtiéndolas en bolas de fuego. Bum bum, cada movimiento hacía que otra nave se estrellara en llamas. Henry ni siquiera se sintió culpable. Ellos atacaron primero. Si morían, era culpa suya. En menos de 2 minutos, toda la flota estaba en ruinas. A continuación llegaron los tanques. Henry atravesó su grueso blindaje como si fuera de cartón, destrozándolos uno tras otro hasta que no quedó nada. Solo quedaban los soldados de infantería. No quería perder el tiempo con ellos. Buscando una solución más rápida, Henry voló hasta el edificio más grande de los alrededores, agarró su base y lo arrancó del suelo como si no pesara nada. Luego, sin dudarlo, lo lanzó hacia la ciudad. ¡Boom! El impacto desató una onda expansiva de viento y energía, aplastando todo en un amplio radio. Donde antes se alzaba un prístino distrito de la ciudad, ahora solo había ruinas. Fragmentos de escombros cortaban el aire como cuchillos. Sería mentira decir que ningún civil resultó herido, pero la mayoría de las bajas eran soldados flaxanos, y a Henry no le quitaba el sueño.
Más de la mitad del ejército fue aniquilado en un solo movimiento. Los que sobrevivieron estaban demasiado heridos para seguir luchando. Desde la distancia, Henry divisó a alguien inusual con su supervisión. Un Flaxan bien vestido, claramente un oficial de alto rango, que observaba la batalla desde un vehículo fuertemente blindado. Henry voló directamente hacia él, ignorando todas las balas, misiles y explosiones del camino. Alcanzó el vehículo y lo abrió con sus propias manos. Los soldados cercanos abrieron fuego, intentando salvar a su general. Nada funcionó. La piel de Henry era más dura que cualquier arma que tuvieran. ¿Así que tú eres su líder?, preguntó Henry, agarrándolo por el cuello. Te vienes conmigo. A partir de ahora, tu vida está en mis manos. Y tengo exigencias. Luego, sin volverse, agarró el arma de otro soldado y la lanzó con fuerza suficiente para dejar fuera de combate a medio pelotón. Llevando al general, Henry voló de vuelta hacia Eve. ¿No crees que te has pasado?, preguntó ella, cruzada de brazos. Creo que fui demasiado suave con ellos, respondió él con frialdad. No van a aprender de otra manera. El general, colgado de la mano de Henry, parecía aterrorizado. No entendía nada de lo que le decían. Henry se sentó en el borde de la azotea. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Eve. Esperar. Vendrán a por él. Y cuando lo hagan, estaremos preparados, con exigencias. Esto no funcionará. No te van a perdonar así como así, dijo Eve, con las manos en las caderas. Un mes después, Dimensión Flaxan lejos de la ciudad, una gran casa se erguía en una tranquila colina. Dentro, 2 personas dormían en una cama de matrimonio. Eve estaba desnuda. Y Henry también. Él se despertó primero, viéndola dormir plácidamente a su lado. Se levantó, se puso ropa cara para los estándares de Flaxan, y se dirigió a la cocina. Llevaban un mes viviendo aquí. Para Henry, era una de las mejores épocas de su vida. Pasaba todos los días con Eve. Su vínculo se había hecho más fuerte que nunca. En este lugar, no tenían a nadie más que el uno al otro. Eve se despertó, se vistió y se reunió con él en la cocina. Henry estaba sentado con un libro en la mano. ¿Qué haces?, le preguntó ella, acomodándose en su regazo y dando un sorbo a su bebida. Estudiando. Intento aprender el idioma. Es duro, muy duro. No mentía. El Flaxan era uno de los idiomas más difíciles que había conocido, incluso para él. Eva ni siquiera lo intentó. Sabía que era una causa perdida para ella. Ese tipo de trabajo mental era el departamento de Henry. ¿Por qué no te rindes y vuelves a la cama?, se burló, poniéndose algo fina y corta. Henry la miró fijamente. Sus ojos decían claramente, esa es una gran idea, estoy bromeando, dijo ella, arruinando sus esperanzas. Dejó escapar un suspiro derrotado. Aunque quisiera, no puedo. Tengo una reunión. ¿Tienes que ir otra vez? ¿Qué quieren esta vez?, preguntó Eva, refiriéndose a los Flaxan. Enrique había hecho un trato con los Flaxanos. Después de arrasar sus ejércitos y destruir sus armas, estaban más que dispuestos a negociar. Solo quieren fingir que siguen teniendo el control, dijo Enrique, divertido. No utilizó al general como rehén. Hizo algo más extremo. Destrozó su ejército y sus infraestructuras hasta que no tuvieron más remedio que aceptar un alto el fuego. Poco después, los Flaxanos enviaron un traductor que dominaba las lenguas terrestres. Fue entonces cuando comenzaron las verdaderas negociaciones. Henry solo pidió unas pocas cosas. Una buena casa, ninguna interferencia durante unos años y alguien que le enseñara el idioma. Le dieron todo lo que pidió. Empezaron a llamarle el demonio. Pero Henry no tenía prisa por irse. Se entrenaba, hacía ejercicio, leía, mejoraba en todo lo que podía. La dimensión de Flaxan era perfecta para eso. Le daba todo el tiempo del mundo. Voy a salir. Avísame si necesitas algo. Dijo Eva, concentrada en practicar sus poderes con el desayuno. Ella también había empezado a entrenar. A veces se enfrentaban por diversión. Siempre perdía, pero estaba mejorando. Henry le dio un beso rápido y se fue volando para encontrarse con alguien. La verdad 2. Afueras de una ciudad flaxana necesito tu ayuda, Drath, dijo Henry. En ese momento se encontraba dentro de una cueva secreta utilizada por los miembros de la Resistencia, rodeado de individuos de varias razas alienígenas. El objetivo de la Resistencia era acabar con la esclavitud de su pueblo a manos de los flaxanos. Henry estaba sentado frente a un miembro de la Resistencia llamado Drazkul. Draz era un Krat, una de las muchas especies que vivían en esta dimensión.
Tenían la piel gris, orejas grandes y eran conocidos por su fuerza y tamaño. Draz había sido capturado y mantenido como esclavo por los flaxanos durante años antes de ser rescatado por la resistencia. Años después de escapar de los flaxanos, oyó hablar de un poderoso individuo que desafiaba su dominio. La resistencia quería llevar a esa persona, Henry, a su bando en esta guerra. Necesitaban la ayuda del hombre que tenían delante. Cuando descubrieron que Henry era humano, buscaron a alguien que hablara su idioma para comunicarse con él. Pero nadie en la resistencia hablaba humano, así que tuvieron que buscar a alguien que lo hiciera. Encontraron a Draz. No era especial, pero durante sus años de esclavo había conocido a humanos y aprendido su lengua conviviendo con ellos. Draz le miró y dijo, ¿quieres ayuda? Pues nosotros también. ¿Qué tal si nos ayudamos mutuamente? Henry buscaba la forma de abandonar esta dimensión y regresar a la Tierra. Este lugar no era su hogar, esta gente no era su gente. Quiero volver a la Tierra. Volver a mi dimensión. ¿Puedes ayudarme? Draz escuchó y luego señaló con la cabeza a otro miembro de la resistencia que estaba cerca, alguien de mayor rango. El otro resistente se acercó y susurró algo al oído de Draz. Henry no lo entendió. Seguía sin hablar la lengua flaxana. ¿Qué ha dicho? Preguntó Henry. Ha dicho que pueden ayudarte a volver. ¿Pero qué? Preguntó Henry. Dijeron que pueden abrir un portal para enviarte de vuelta a la Tierra. Pero solo lo harán si nos ayudas primero. ¿Ayudar con qué? Preguntó Henry. Con nuestra lucha. Ayúdanos a derrocar al Imperio Flaxano. Libera a nuestro pueblo, dijo Draz. Eso es mucho pedir, dijo Henry, reflexionando sobre la oferta. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Nos ayudarás a liberar a nuestro pueblo? Preguntó Draz. Los demás miembros de la resistencia observaban desde la distancia, con los brazos cruzados y los ojos clavados en Henry, seres de muchas razas que habían sido esclavos. Henry se lo pensó mejor y aceptó. No creía que fuera tan difícil acabar con un imperio. Tenemos un trato, dijo Enrique, tendiéndole la mano. Draz la estrechó con firmeza. ¿Qué quieres que haga primero? Preguntó Henry. Los flaxanos están transportando un gran número de esclavos ahora mismo. Ve allí y deténlos. Necesitamos a esa gente, dijo Draz. Henry se levantó y empezó a caminar hacia la salida. ¿Ya te vas? ¿Ningún plan? Preguntó Draz. Henry se volvió y dijo, no tengo tiempo para planes. Tengo un imperio que aplastar. Empiezo ahora. Mientras tanto, Nolan flotaba sobre el suelo. Había robado un dispositivo a un general Flaxan que le permitía abrir portales a su dimensión. No sabía cuánto tiempo tenía, pero cada segundo contaba. Su plan consistía en separar al kryptoniano del resto del grupo, lo que le facilitaría eliminar a los guardianes del globo y apoderarse de la Tierra. Llevaba años pensando en formas de matar al chico, pero nunca había puesto en práctica ninguna, hasta ahora. Ahora, el caos le rodeaba. Árboles rotos, escombros por todas partes y llamas. Miró a su alrededor y vio que se acercaba un grupo. Inmortal, Warwoman, Red Rush y el resto de los guardianes del globo habían llegado. Nolan apretó los puños, dispuesto a matarlos. Inmortal se adelantó, con expresión sombría pero no del todo convencido de la traición de Nolan. Omniman, últimamente he oído rumores desagradables sobre ti, dijo Inmortal, acercándose. Nolan esperó a que estuviera cerca. No deberías creer todo lo que oyes. Lo sé, ¿verdad? Ridículo, contestó Inmortal, con una leve sonrisa. El resto de los guardianes se colocaron detrás de Inmortal, observándolo atentamente. Nolan apretó los puños con más fuerza, tomando una decisión que había tomado hacía tiempo. Clavó el brazo en el pecho de Inmortal, atravesándolo de un puñetazo y saliendo por el otro lado. Inmortal no reaccionó, no se lo esperaba. Pensó que todo había sido un malentendido. Estaba completamente desprevenido. Le brotó sangre de la boca. Se desplomó, agarrándose el pecho con una mano, incapaz de moverse. El brazo de Nolan estaba empapado en sangre y las gotas caían al suelo. Todos los guardianes miraban atónitos e incrédulos. Inmortal. Gritó el hombre marciano. Bastardo. Gritó Oli. ¿Cómo pudiste hacer esto? Darkwing gritó de rabia. Los guardianes se prepararon para luchar. Nolan se preparó para matarlos a todos, hasta que oyó una voz familiar. ¿Papá? Era Mark, que lo miraba con incredulidad y confusión. Nolan lo miró de reojo, con una expresión de sorpresa en el rostro. Mark, en otro lugar, Mark aún se estaba recuperando de la onda expansiva provocada por el despegue de Henry.
Había salido despedido hacia atrás y pasó unos segundos sin poder moverse. Se levantó, todavía dolorido, y se preguntó a dónde había ido Henry con tanta prisa. ¿Qué habría pasado? Buscó a su padre volando por la ciudad. Finalmente, lo encontró en un parque del centro de la ciudad. Ahí estás, murmuró Mark, sujetándose el costado. Voló hacia su padre. También vio a los guardianes acercándose a Nolan. ¿Tantos juntos? Algo grave debía de estar pasando. Antes de que pudiera alcanzarlos, lo vio. Su padre atravesó con su puño el pecho de Inmortal. La sangre corría por sus manos. Su padre tenía una expresión decidida. Los guardianes estaban atónitos, furiosos. Mark no podía creer lo que estaba viendo. ¿Papá? Preguntó, atónito. Nolan se volvió para mirarle. Mark, mentiras. Dentro de una tienda de cómics, la televisión estaba encendida, emitiendo noticias de última hora sobre la reciente traición de Omni-Man. El dueño de la tienda estaba inmerso en una conversación y no se había dado cuenta de la noticia. Estaba charlando con un cliente. Un niño que había entrado a comprar cómics se fijó en el televisor y dijo, ¿podría subir el volumen, por favor? Preguntó el chaval. Claro, respondió el dueño de la tienda, subiendo el volumen. Poco después de derrotar a la invasión alienígena, Omni-Man fue visto matando a civiles, dijo el reportero. Testigos afirman que lo vieron asesinar a Inmortal, uno de los guardianes del globo. Debbie estaba en casa haciendo la colada. Llevaba un cesto lleno de ropa sucia por la casa. Al pasar frente al televisor, las noticias llamaron su atención. Testigos dicen que Omni-Man acaba de matar a Inmortal. Parece que los guardianes están luchando contra él, algo está pasando, dijo el reportero. Todavía no sabemos mucho. Todo lo que sabemos es que actualmente están en batalla. Por lo que podemos ver, Omni-Man parece estar atacando a Inmortal sin provocación. Debbie, que había estado de pie, se sentó en el sofá, sosteniendo aún el cesto de la ropa sucia. Su expresión se volvió sombría y pensativa. Justo mientras miraba, sonó el teléfono. Se levantó y contestó. Debbie, tenemos que hablar. Quiero que vengas aquí, Cecil. Preguntó Debbie, confundida. Hijo, tenemos que hablar, dijo Nolan, cubierto de sangre, mirando fijamente a Mark. Maldito traidor. Gritó War-Woman, blandiendo su maza y golpeándole. Cabrón. Añadió el hombre marciano, dándole un puñetazo. Mark se sintió mareado. Su visión empezaba a nublarse. Red Rush entró corriendo y sacó a Inmortal de la pelea. Aún estaba vivo, malherido, pero vivo. Inmortal solo moriría de verdad si su cuerpo fuera completamente destrozado. Red Rush lo llevó lejos a un lugar seguro. Después de ser ayudado, Inmortal intentó dar las gracias, pero tenía la boca llena de sangre. Lo sé, Red Rush susurró, mirando hacia los demás. Martian Man y War-Woman golpearon a Nolan en la cara al mismo tiempo. Sintió el impacto y retrocedió tambaleándose. Estaba claro que el golpe le había herido. Como mínimo, le había dejado desorientado. Nolan apretó los puños, dispuesto a devolver el golpe. Mark no podía creer que fuera su padre. Pensó que tal vez alguien lo estaba controlando. Se abalanzó sobre Nolan y le propinó un fuerte puñetazo que lo lanzó por los aires, aunque era evidente que Nolan había dejado que el golpe cayera. Mark se agarró a la cabeza de su padre, buscando algún tipo de dispositivo que pudiera estar controlándolo. Se movían deprisa. Los guardianes voladores le seguían de cerca. Alguien te está controlando, dijo Mark, sacudiendo la cabeza de Nolan. Papá, por favor, dime cómo detener esto, suplicó Mark. Mark, deja de controlar a mi padre. Por favor. Gritó Mark, todavía controlando a Nolan en busca de un dispositivo. Ya basta, dijo Nolan, agarrando el brazo de Mark y lanzándolo por los aires. Soy yo, Mark. Soy yo de verdad. Mark le miró con incredulidad. No quería llegar a esto, pero no tengo elección, dijo Nolan. Es hora de que sepas de dónde vengo realmente. Nolan y Mark se habían alejado de los demás guardianes, aunque seguían acercándose rápidamente. Soy de Viltrum, pero no es exactamente como os dije. Construimos una civilización perfecta, pero no fue fácil, flashes de Viltrumitas luchando y matándose unos a otros en la gran purga. Para alcanzar todo nuestro potencial, tuvimos que eliminar a los débiles de nuestra sociedad. Fue un proceso largo y brutal. Al final, solo sobrevivió la mitad de nuestra población, pero los que lo hicieron eran imparables. Cuando yo nací, Viltrum ya se había convertido en el mayor imperio de nuestra galaxia. Hubo una raza que estuvo a punto de derrotarnos, pero ganamos.
Nos propusimos hacer de Viltrum la máxima potencia de la galaxia. Cuando tuve edad suficiente, fui a la guerra. Fue duro, pero siempre creí en nuestra causa. Algunas especies se resistieron, por supuesto, pero ninguna duró mucho. Pronto, nuestro imperio gobernó miles de mundos. Pero a medida que nuestro territorio crecía, nuestra expansión se ralentizaba, dijo Nolan. Necesitábamos una forma mejor de conquistar planetas. Así que a cada uno de nosotros se nos asignó un mundo para debilitarlo desde dentro. Yo fui uno de los afortunados, continuó Nolan. No pude decirle a tu madre por qué estaba aquí, pero esa parte por fin ha terminado, dijo. Ahora tenemos que preparar a la Tierra para que se una al Imperio Viltrum. Mark escuchó conmocionado, con lágrimas cayendo por su rostro. Mark, estas son buenas noticias. Por fin podemos cumplir nuestro propósito, nuestro destino. Me has mentido, Mark dijo, con la cabeza gacha. No podías saber la verdad, no antes de obtener tus poderes. No hasta estar seguro, dijo Nolan. ¿Seguro de qué? Preguntó Mark. Seguro de que eres un Viltrumita. ¿Y si no lo fuera? ¿Solo sería otro humano al que conquistarías? Preguntó Mark, alzando la voz. No, eso no tiene sentido. Mark se acercó más, apuntando con un dedo a la cara de Nolan. Tú me quieres. ¿Quieres a Mara? Sé que me quieres. Gritó Mark. Nolan giró la cabeza hacia otro lado, con cara de conflicto. ¿Tienes idea de cuánto tiempo vivimos? Cuanto más viejos nos hacemos, más despacio envejecemos. Nuestro ADN es tan puro que tú eres prácticamente puro. Vivirás miles de años, hijo. ¿Entiendes lo que eso significa? Todos los que conoces y amas estarán muertos mucho antes de que parezcas tener 30 años. Eso no es algo que yo quisiera para ti, este mundo no es tuyo, es de ellos. Pero podemos ayudar. Podemos parar las guerras, acabar con el hambre, proporcionar tecnología siglos por delante, yo ya estaba haciendo eso. Si no fuera por mí, este planeta habría ardido hace mucho. Todo lo que tenemos que hacer es dar la bienvenida a la Tierra a nuestro imperio. Realmente amo a tu madre, pero, para mí, ella es más como una mascota. ¿Una mascota? Dijo Mark, atónito. Esta es la única manera, Mark, dijo Nolan, poniendo una mano en su hombro. No me toques, espetó Mark, furioso. Cálmate. No me calmaré. Esto es una locura. ¿Qué esperas que haga? ¿Que te ayude a esclavizar a mis amigos para un imperio alienígena que ni siquiera conozco? Esta es mi vida. Esta es mi gente. Tenemos un deber con Viltrum, me importa un bledo Viltrum. No me importa si vivo 1.000.000 de años, este es mi hogar y no voy a dejar que lo destruyas. Gritó Mark. No sabes lo que dices, y no puedo dejar que interfieras, dijo Nolan. Sé exactamente lo que digo, replicó Mark, preparándose para la pelea. Que así sea, respondió Nolan. Los guardianes se acercaban. La mujer de la guerra, el hombre marciano y los demás. Todos estaban furiosos por la traición de Nolan. Cecil estaba en el cuartel general del GA, observando toda la conversación a través de drones y satélites. Todo lo que dijo Nolan había sido escuchado por Cecil y sus agentes. Y, por desgracia, Debbie también lo oyó todo. Pelea. Nolan golpeó con el puño el pecho de Mark, lanzándolo hacia atrás por los aires. Antes de que Mark pudiera recuperarse, Nolan ya estaba detrás de él. Volvió a golpearle, esta vez con un brutal puñetazo en la cara. Mark salió despedido hacia abajo, estrellándose contra el suelo con fuerza suficiente para formar un cráter. El impacto levantó polvo. Tendido en el centro del cráter, Mark gimió de dolor. Nolan aterrizó a su lado, tranquilo y sereno. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí? Preguntó con frialdad. Mark torció el cuerpo y trató de darle un puñetazo en la cara. Nolan atrapó fácilmente el golpe en el aire. La fuerza del puñetazo de Mark creó una ráfaga que hizo ondear la capa de Nolan. Sin dejar de agarrar la mano de su hijo, Nolan apretó con fuerza. Mark gritó, cayendo de rodillas en agonía. Entonces, sin dudarlo, Nolan lo agarró por el cuello y lo lanzó hacia el cielo. Al instante siguiente, agarró a Mark por el tobillo y lo estampó contra el suelo como un muñeco de trapo. Con un último movimiento, lo arrojó a través del paisaje. HMPH, murmuró Nolan. Un dron flotaba a distancia, siguiendo todos sus movimientos. Traza su trayectoria. Necesito saber a dónde van antes de que lleguen, dijo Cecil mientras monitorizaba la señal. Estaba junto a Debbie, que contemplaba horrorizada la escena. Se tapaba la boca con la mano, con los ojos abiertos de incredulidad. Debbie, siento que hayas tenido que oír todo eso, dijo Cecil en voz baja.
Van a matarse entre ellos, Cecil. Tienes que parar esto. Uno de los agentes del UDA levantó la vista de su pantalla. Los tenemos localizados, señor. Se dirigen hacia Chicago. ¿Chicago? El tono de Cecil se agudizó. Están al alcance de nuestros jets. Envíelos. El agente dudó. ¿Qué pueden hacer? No mucho. Pero podrían ser una distracción, murmuró Cecil. Hizo una pausa, pensando. Tal vez el chico pueda conseguirnos tiempo suficiente, hasta que Henry y los guardianes lleguen. Ya me he puesto en contacto con ellos, señor. Están de camino a Chicago, confirmó el agente. Bien. Vamos a necesitarlos, dijo Cecil sombríamente. Hostia puta. Vale, que no cunda el pánico, ¿qué hacemos? Parece que a Invencible le vendría muy bien algo de ayuda, dijo Rex, de pie frente al ordenador base del equipo adolescente. Omni-Man lo está destrozando, añadió, con voz tensa. ¿De verdad vamos a salir a ayudar? Preguntó, mirando por encima del hombro. ¿A hacer qué? Ni siquiera puedo volar, replicó Duplicate, encorvada en una silla cercana. Recibí un mensaje de Cecil, dijo Robot. Nos dijo que esperáramos. Dijo que no hay mucho que podamos hacer. Oh, eso es genial. Así que ahora somos inútiles, espetó Rex. ¿Alguna señal de nuestros pesos pesados al menos? Mira, no quiero señalar a nadie, pero tuvieron que desaparecer justo cuando el mundo más los necesitaba. Será mejor que encuentres la manera de traerlos de vuelta, cubo de óxido, dijo, señalando con un dedo a la cara de Robot. Por desgracia, aún no he encontrado la forma de acceder a su dimensión. ¿Te refieres a esa dimensión? Preguntó Rex, señalando una grabación de un Flaxan en la pantalla. Exactamente, confirmó Robot. No podemos dejarlos allí para siempre. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Duplicate. Tendrán que hacer el camino de vuelta por su cuenta, o esperamos a que los Flaxanos abran otro portal. Pero según mis cálculos, no pasará mucho tiempo antes de que eso ocurra. Robot escribía rápidamente en el teclado mientras hablaba. En esa dimensión, el tiempo se mueve más despacio. Por eso no pudieron quedarse aquí, añadió, mostrando un vídeo de un Flaxano envejeciendo rápidamente en tiempo real. Robot continuó analizando las imágenes de la invasión Flaxana, estudiando detenidamente su fisiología y comportamiento. Bueno, parece que por fin vuelven los tortolitos. Empezaba a preocuparme, dijo Rex con los brazos cruzados, tratando de actuar imperturbable. Rex, ¿a quién intentas engañar? Tú eras el que más se estaba asustando, se burló Duplicate. No sé de qué me estás hablando. No me importan esos dos. En cuanto a Mark, se interrumpió. Las imágenes mostraron a Nolan golpeando a Mark en el cielo. No sé si lo va a conseguir, dijo Rex, su bravuconería se desvaneció. En lo alto de las nubes, Mark y Nolan se enfrentaron en el aire. Nolan estrelló su puño contra la cara de Mark, haciéndole volar por los aires. ¡Ah! Gritó Mark, dando vueltas sin control. Nolan se elevó tras él y lo atrapó en plena caída. Empezaron a intercambiar golpes, bueno, Mark lo intentó. Nolan lo dominó con facilidad. No lo hagas. Todavía podemos parar. Gritó Mark. No. No podemos, gruñó Nolan, dándole otro puñetazo. Abajo, los jets enviados por Cecil empezaron a acercarse rápidamente. Mark luchaba por asestar un puñetazo, pero Nolan era implacable y le golpeaba una y otra vez. Se detuvo un segundo y miró a los aviones que se acercaban. Cecil, siempre me hace perder el tiempo, murmuró, agarrando a Mark por el cuello. Mira lo que necesitan, solo para imitar una fracción de nuestra potencia, se burló Nolan. Objetivo fijado, dijo uno de los pilotos dentro de los jets que se aproximaban. Está bien tenerles lástima, Mark. Pero nunca pongas sus vidas por encima de las tuyas, dijo Nolan con frialdad, y le dio otro puñetazo que hizo caer a Mark contra el suelo. Nolan volvió la vista hacia los reactores. Uno de ellos tenía un tiro limpio. Fuego. Ahora, ordenó el piloto. Los misiles surcaron el aire y alcanzaron directamente a Nolan. Una enorme explosión iluminó el cielo. Humo y llamas lo rodearon. Lo tenemos. Gritó el piloto. Golpe directo a Omni-Man. Pero cuando el humo se disipó, Nolan salió, casi ileso. Partes de su traje estaban carbonizadas, pero no parecía derrotado. Voló directamente hacia uno de los reactores e impactó en su parte trasera. La aeronave explotó con el impacto. El piloto se eyectó justo a tiempo. Ahora cayendo rápidamente con el paracaídas enredado, el piloto gritó. Mark, maltrecho y sin apenas fuerzas, bajó volando para atraparle. Te tengo.
dijo, agarrando el asiento del piloto en plena caída. El paracaídas no se abre, se asustó el piloto. No lo necesitarás, le tranquilizó Mark. Justo entonces, el paracaídas se desplegó de repente y tiró de Mark hacia arriba. El piloto siguió cayendo. Mark salió despedido por los aires, pero se recuperó rápidamente. Se lanzó en picado a toda velocidad, atrapando al piloto justo antes de que tocara el suelo. El asiento eyectable se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Tío, gracias. Creía que estaba muerto, dijo el piloto, sin aliento por el alivio. Pero entonces, Nolan aterrizó justo detrás de él. Casi le matas. Gritó Mark, furioso. Y sin embargo le has salvado, replicó Nolan con calma. El piloto se dio la vuelta y se quedó helado. Al ver a Omniman de cerca, su rostro palideció de miedo. ¿Todo este esfuerzo, para qué? Sin previo aviso, Nolan aplastó la cabeza del hombre de un puñetazo. Explotó como un globo lleno de sangre. Mark atrapó el cuerpo sin vida a media caída. Su traje se empapó de sangre al instante. ¿Dónde está el otro piloto?, preguntó Nolan, flotando de nuevo en el aire. No, susurró Mark conmocionado. El segundo jet empezó a disparar misiles mientras Nolan se acercaba. Me está pisando los talones. Gritó el piloto, desesperado. Nolan estaba casi encima del jet cuando Mark lo abordó, interrumpiendo el ataque. Lo has matado. Gritó Mark, con la sangre aún goteándole por la cara. Habría muerto de viejo dentro de 50 años. ¿Qué más da? Nolan empujó a Mark con fuerza en el pecho. ¿Qué más da? Tenía una vida. Gritó Mark. Nolan se acercó lentamente a él. ¿Ver morir a ese hombre, te molestó? ¿Te dolió?, preguntó fríamente. Veamos cuánto más puedes aguantar. Le dio un fuerte puñetazo en la cara a Mark, haciéndole volar como un meteoro. La ciudad estaba en calma. Los coches circulaban por las calles. Los peatones cruzaban los cruces. Los trabajadores se dirigían a sus casas cuando el sol empezaba a ocultarse tras la línea del horizonte. Entonces se oyó un estruendo profundo y distante. La gente levantó la vista justo a tiempo para ver algo, alguien, que atravesaba los edificios como una bola de demolición. Era Mark. Se estrelló contra los rascacielos, con el cristal y el acero estallando a su alrededor, hasta que finalmente llegó a la calle. El impacto fue catastrófico. Se estrelló contra el asfalto y siguió cayendo, atravesando coches, aceras y, por desgracia, personas. Los vehículos salieron despedidos como juguetes. El caos aplastó a la población civil. Los gritos llenaron el aire. El cuerpo de Mark saltaba por la calle como una piedra sobre el agua, abriendo un camino sangriento por la ciudad. Finalmente, aminoreó la marcha. Se puso de rodillas, jadeando y temblando. Tenía la nariz rota y la cara manchada de sangre. Su cuerpo temblaba. Los guardianes habían estado siguiendo el camino de Nolan. Cuando se dieron cuenta de que se dirigía a la ciudad, se movieron rápido. War Woman, Martian Man, Red Rush y los demás llegaron demasiado tarde para detener la destrucción, pero justo a tiempo para ver las consecuencias. Aterrizaron cerca de donde Mark había caído. Silencio. Seguido de horror. Se quedaron helados, contemplando los restos. Coches volcados, edificios destrozados y demasiados cuerpos inmóviles bajo los escombros y el metal retorcido. La sangre pintaba las calles. El humo se enroscaba en el cielo. Gritos de dolor resonaban en todas direcciones. Aquarius apretó los puños. Bastardo, mira lo que has hecho, dijo en voz baja y temblando de rabia. Una pregunta resonó en la mente de todos los guardianes. ¿Por qué? Su dolor se convirtió rápidamente en furia. No había tiempo para discutir. No había tiempo para vacilaciones. Miraron hacia adelante, hacia el epicentro del caos, hacia Nolan y Mark, y se prepararon para acabar con esto.